Buenas, ¿cómo anda Ariel? Hola, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Bueno, cuénteme cómo va con las actividades. Lo único que tengo completo es el laboratorio de computación, que acabo de terminar el 3. Bueno, recuerde de ir enviándomelo, ¿no? ¿Cómo? Recuerde de cuando puede ir enviándomelo las actividades. Sí, 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 ahora le saco la foto y te lo paso por WhatsApp, puede ser. Bueno, sí, ningún problema. Porque es muy importante para el seguimiento que me vaya enviando los trabajos. Ni bien los termine, me los envía. Porque posiblemente los tienen que confirmar aquellos que estén bien al día con las actividades, con todo, capaz que hagan una especie de coloquio más fácil todavía, más accesible. Por eso es importante que me mande todo lo que pueda. Ajá. Bueno, sí. Ese es lo único que tengo completo, pasa que ando medio complicado haciendo las cosas. Bueno, vayan viendo lo que va pudiendo hacer, cosa que mientras más materia pueda sacar, mejor. Siempre. Igual tiene tiempo, o sea, recuerde que el 30 de noviembre se acaba la entrega de trabajos y pasamos a la última, que es los coloquios y los exámenes. Ajá. Entonces, por eso es importante que entregue, porque eso va a sumarle, ¿no? Lo estoy resumiendo medio corto a todas las cosas. Está bien. La idea es que tenga idea de qué se trata. Por ejemplo, hasta la actividad 3 de computadora usted ya la hizo. Sí, Bueno, ese que acabo de terminar. bien. Vamos a buscar acá las actividades. Así hablamos un poco de la actividad número 4 que hoy le envié. Computadoras, la número 4. Bueno, la número... Periférico de Android. Ujú. Bien, ahí la tiene usted también. La está viendo. Bueno, esta actividad, fíjese que tiene que ver el capítulo 4 y sobre todo el libro de USB que está acá, que dice acá. USB, bueno. Porque acá la idea de esta actividad es que usted conozca qué es un USB, qué es el 2.0, el 3.0 y qué son los tipos de conectores que hay hoy en día en lo que es USB, o sea, qué es lo que se está usando. Es eso, tener la idea. La comunicación por USB es una comunicación seria asíncrona. Parecido al puerto serie de una vez, bueno, la filosofía es parecida, pero trabaja por ráfagas, además la velocidad es muchísimo mayor, tiene muchas prestaciones, ¿no?, que hacen que sea muy interesante. Entonces, ¿qué son los periféricos de entrada y salida? Bueno, periféricos de entrada, el teclado, el mouse, una cámara, están tanto en el teléfono como en una computadora, recuerden. Y periférico de salida es sacar información. La pantalla de cajón, el monitor, la pantalla, la impresora, por ejemplo. Una impresora 3D es el periférico de salida. El táctil de un teléfono, que es de entrada o salida. ¿Cómo? El táctil. El táctil de un teléfono. Es de entrada. Muy bien. Después, ¿qué es el USB? Buscaba una definición breve en internet. Universal Serial Bus. Esas son las siglas, USB. Es una norma que en realidad se utiliza para interconexión de equipos en una computadora. Puede conectar un impresor, un escáner, un teléfono, lo que sea. Unidades de almacenamiento vienen por USB. Pregunta, ¿puede conectar un pendrive al teléfono? No, Sí. depende del USB. No, más que el USB, depende si tiene una controladora el teléfono para poder ver pendrive. No me acuerdo cuál es el nombre. Los teléfonos nuevos ya todos son compatibles.
Te pone un pendrive y lo ve el teléfono. Pones un mouse por USB en el teléfono y puede usarlo como una especie de computadora. ¿Hay que adaptar la ficha? Ahí lo vamos a ver con las otras preguntas, la número 4. Por eso. Vamos a ver, ¿qué es el USB 1.0, el 2.0 y el 3.0? Vamos acá al librito este de USB. Acá le va diciendo el USB 1.0 del año 96, el 2 del año 2000 y el 3.0 del año 2009. Fíjese que ya tiene sus años el 3.0, ¿no? Ya no es tan nuevo. Ajá, sí. Mientras más... Lo bajé acá del enlace, del que dice acá USB Drifno UNSL Edward. Mire, voy a compartir la pantalla para que lo vean. Acá lo encontré. Bueno, USB serial. exactamente. Es un PDF cortito que le va contando. Mientras más moderno es el USB, más velocidad de transferencia tiene, ¿no? De transmisión que le dice. Claro. Fíjese cómo el símbolo cambió del 2.0 al 3.0. Si usted ve la SS, por ejemplo, en un conector, significa que es 3.0. Físicamente es el mismo el conector. Son compatibles, pero tienen ese signo. Y además ya empiezan a tener un color las lengüetas. Que eso es importante porque va a haber en la computadora, si tiene, que va a haber conectores blancos y conectores de este tipo como celestito. Entonces acá le dice, para que usted sepa, los celestos son 3.0, los blancos son 2.0. Entonces usted ya sabe que ahora ya todas las computadoras nuevas son 3.0. Pero había un tiempo que si uno quería conectar una cámara de foto en alta velocidad para bajar rápido, tenía que conectarlos, que algunos decían tenía que conectarlo atrás porque anda más rápido que el de adelante. Y andaba más rápido porque uno era 3.0 y el otro era 2.0. Pero bueno, había esa sensación. Bueno. Y ahora viene la pregunta que usted me decía, ¿cómo conectar el teléfono? Tiene el conector tipo A, es el clásico que tienen las computadoras. El tipo B es el que está mayormente en las impresoras, placas Arduino y en un montón de cosas más. Algunos testers que tienen conexión USB, osciloscopios, que usan muchas cosas. Después tenemos el mini y el micro USB. Fíjese, el micro USB es este y el mini USB es este. Los celulares suelen tener mini USB, no micro USB. Uno un poquito más chico que el otro. Excepto que algunos celulares nuevos tienen el tipo C. El conector tipo C o 3.1, que le llaman también, es un conector que usted puede conectarlo de un lado o al revés y se conecta igual. O sea que siempre el USB era que usted lo conectaba de una forma, entraba, y de otra forma no entraba el conector. Bueno, el tipo C puede entrar de cualquier posición, que ya los teléfonos están viniendo con esto. Además está pensado para poder cargar, tiene un par de características que lo hacen más interesante. Fíjese que acá dice que alcanza velocidad de hasta 10 gigabits por segundo, bits, no bytes, o sea acá tengan en cuenta ese detalle, y puede dar hasta 100 vatios de energía. Estamos hablando que es mucha energía para darla a través de un puerto USB, ¿no es cierto? Por eso que los celulares nuevos que dicen que tienen carga rápida, todo eso, ya están viniendo con con el USB tipo C. Entonces, para conectar, por ejemplo, un pendrive al celular, tendría que conseguir un conversor, que es una fichita de adaptador de tipo A, que el tipo A es el clásico, que conecta en la computadora, a un tipo C. Es una ficha que hace una conexión pin a pin, no es nada del otro mundo. Y el teléfono tener apto ese protocolo para que pueda ver el pendrive.
Por ejemplo, yo tengo un Huawei, creo que tengo un P8 Lite y yo le conecto pendrive y no me los reconoce. Yo antes tenía un Samsung, creo que era un J5 o J3, uno de esos, que se me rompió de tantas caídas. Y ese yo le conectaba a los pendrive y andaba un espectáculo. Uno lo ponía. Es más, yo tengo un pendrive, acá no tengo para mostrarlo, que tiene doble salida, USB tipo A, que lo conecto en la computadora, o micro USB, mini USB, perdón, que en el mismo pendrive tenía las dos salidas. Entonces lo podía conectar en el teléfono, en la computadora, y bueno, para dar clase me era útil, porque a veces a los chicos cuando había que llevar la información que no llevaban en la computadora, lo podían ver por el teléfono. Esto consiste en la guía. Es saber qué es el USB y los distintos tipos, que sobre todo los distintos tipos hacen referencia a las fichas y a las velocidades de transferencia. Y recuerda que ahí lo vimos, que el USB 3.0 del año 2009. Quiere decir que ya está en todas las computadoras, en los teléfonos y todo. Y que en cualquier momento va a salir un USB 4.0 seguro. Porque ya hace 11 años de esa norma, ¿no? Esta es la parte de computación. Es cortita, vio que no es muy difícil. ¿Quiere que veamos algo de la electrónica? Bueno, de la 2. Vamos con la electrónica 2. Electrónica 2. Bueno, acá empezamos con la guía 4, habla del transistor, el transistor clásico, el bipolar o de juntura que se llama. El transistor, el inicio de la electrónica moderna, podemos decir. ¿Se acuerda que había dos tipos, PNP o NPN? Clásico. Exactamente, dice. ¿Qué es un transistor? ¿Cómo está conformado y cómo se llaman sus contactos? Acá recomiendo usar el libro de electrónica que veníamos usando siempre. Y les puse ahí el título Transconductancia porque en el libro este, voy a compartir la pantalla para que lo vean. En este libro lo llama Transconductancia, entonces para que lo encuentren rápido se los puse con ese título, que es el capítulo 13, página 151. 155. 151. Empieza en la 151. Entonces acá le dice la transconductancia. Bueno, acá está la clave. Esto es muy común verlo, que es el paper, que es como lo presentaron el transistor al mundo. Esto es en el año, para que usted se dé una idea, 48. En el 48 se da el inicio de lo que es el diodo, escúcheme, el transistor. Importantísimo, o sea, clave. Entonces, ¿qué es acá? Acá está lo que dice lo que es el transistor. Se decidieron por transistor en vez de transconductancia. Y dice que el transistor se comporta como un resistor, pero su resistencia depende de la señal que recibe en el tercer electrodo de control. Que es como una especie, que dice que es como una especie de resistencia variable, el transistor. Entonces, esa es la pregunta número 1 que decía acá, que es un transistor. ¿Cómo está formado? Por una parte, un semiconductor tipo P o N, en el medio otro semiconductor opuesto y otro semiconductor. Si es P, semiconductor P, un semiconductor N y uno P. Si es NPN va a ser N, P y N. Son 3 semiconductores. Así de sencillamente. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el símbolo del transistor? El símbolo clásico del transistor está acá.
Acá tenemos cuando la flecha sale es NPN, cuando la flecha entra es PNP. Y acá tiene el simbolito, emisor, base, colector. Emisor, base, colector. Y acá le dice qué pata es el colector, qué pata es el emisor y qué pata es la base. Después, bueno, acá le muestran por ejemplo el BC548, el 46, que es lo mismo, que le dice cómo probar. Que es justo lo que pregunta acá, ¿cómo se prueban a los transistores? Que está acá. Pero en resumen se prueba, base emisor es un diodo, que se le llama la juntura base emisor, que es probar entre la pata B, la base, y el emisor como si fuese un diodo. De un lado conduce, del otro lado no conduce. Y del colector base lo mismo, es un diodo. De un lado conduce, del otro lado no conduce. Y se espera que entre el colector y el emisor no haya conducción de corriente. Se espera. Hay algunos transistores que tienen, porque íntegramente tienen un diodo puesto ahí, llamado un diodo volante, pero bueno, ya hay que empezar a ver la hoja de datos, bueno, ya se empieza a complicar un poco. Pero esa es toda la parte de transistores. ¿Y cómo funciona el transistor? Que es más o menos lo que dice acá, que habla de las curvas características. No, porque esto ya es de la otra actividad, que es el alfa y el beta. Está acá, o sea, en esta parte que le dice cómo se prueba, le está diciendo cómo funciona un transistor. Que no es ni más ni menos lo que dijimos al principio, que es una resistencia variable que se la controla a través del electrodo central, que es la base. Te recuerde, mientras más corriente en la base le damos, más corriente pasa entre colector y emisor. Menos corriente, menos pasa. Y la llamada amplificación que se dice, que es el beta, que dice, si yo por ejemplo en la base circula 1 ampere, si el beta es 100, quiere decir que entre colector y emisor van a circular 100 amperes. Obviamente que un transistor de 100 amperes sería grandote con un buen disipador, pero bueno, básicamente esa es la idea de lo que es el transistor. Después no me acuerdo si usted también tiene que hacer la actividad 3. Sí, también lo tengo que hacer, no lo he hecho. Bueno, la actividad 3, la electrónica 3. No, me refería a la electrónica 3. La electrónica 3 sí, también. Bueno. Electrónica 3. Hablamos de operacionales, recuerda. Acá vamos a trabajar lo que son las aplicaciones de los amplificadores operacionales. Le planteo acá que hagan los circuitos de 4. Que la clase pasada estuvimos viendo lo que es el restaurador y el sumador y nos faltaban estos dos. Vamos acá. Vamos al libro. Esto llega hasta la 154. Este es creo que el capítulo 15, amplificadores operacionales. Sí, página desde la 177. Y ahora vamos a las aplicaciones. Ya sabíamos lo que era un inversor y uno sin inversor. Y empezamos acá las aplicaciones. Sumador con inversión. Acá lo tenemos. Circuito. Cada una de estas es una entrada. Por ejemplo, una consola mezcladora. Este es el micrófono del cantante, el micrófono de los que hacen, o los micrófonos de los que son coristas, el micrófono de la guitarra, el órgano. Bueno, cada uno de estos lo ponemos, se suman, se mezclan todas esas señales, pero nos van a salir con el signo opuesto, nos van a salir negadas. En audio no va a notar diferencias. En un parlante no va a notar la diferencia si es positivo o negativo. O sea, el oído lo va a sentir igual. Acá un restador. ¿Se acuerda que restador y sumador son los primeros? ¿Para qué utilizaría un restador? Por ejemplo, usted está teniendo acá
tiene una comunicación entre dos personas y con mucho ruido ambiente. Bueno, acá pone otro micrófono captando el ruido ambiente y va a minimizar el ruido ambiente. ¿Por qué? Porque a la salida va a tener, acá en el B2 va a tener la conversación más el ruido ambiente, y en este otro micrófono solo capta el ruido ambiente. Se supone que son parecidos los ruidos, entonces a la salida solamente voy a tener la voz, por ejemplo. O tengo un sensor lejos, que tengo ruido, en el otro capto un ruido eléctrico parecido, le resto y me queda solo la señal del sensor. Ejemplo de un restador, ¿sí? Para hacer una diferencia. La resta matemática. Derivador y diferenciador no lo vemos. Vemos esto, el rectificador de muy baja tensión. Esto, el rectificador se utiliza, hay veces cuando uno está trabajando con sensores de muy baja potencia, que son del orden de los microamperes, la información que le da. Entonces un diodo rectificador no sirve. No sirve porque recuerda que tiene esos 0,7 voltios para empezar a conducir, que es mayor que el valor de la tensión. Entonces hay que utilizar este circuito. Si bien tiene un diodo, pero tiene un amplificador operacional. Entonces como que primero le aumenta un poquito el valor de tensión y después lo rectifica. Y el último punto que habla del búmetro, este que tiene acá, un indicador de barra. Son varios amplificadores operacionales que tienen como referencia un divisor resistivo. Son varias resistencias en serie. Cuando la tensión de entrada empieza a superar cada uno de estos umbrales, se empiezan a prender más diodos. Que es lo que tiene acá a la derecha, que tienen algunos equipos de música. Cuando la voz se pone fuerte, se prenden todos. Cuando habla suave, se baja. Y después hay otras aplicaciones que son filtros, pero eso no lo vemos. Vemos solamente esos ejemplos. O sea que vamos desde la 183 a la 187, pero hay dos o tres ahí que no los vemos, no los trabajamos. No es difícil la guía. Cuando pueda hacerlas, trate también de hacerlas así. Saca la mayor cantidad de materias posible, ¿saben? Sí, quisiera todas, pero bueno. Bueno, de a poco. Ahora se va a presentar lo que esté bien, que se va a un coloquio o Sí. ¿cómo es la opción de coloquio? Para coloquio tiene que tener todas las guías hechas en tiempo y estar vinculado con el docente. Nos tienen que terminar de confirmar. Parece que va a ser así, que en el caso del coloquio solamente voy a estar yo tomándole, o sea que va a ser un encuentro que vamos a hablar un par de cositas y nada más. Por eso le diría si suma otro compañero. Buenas, ¿cómo andan? Por eso le diría que trate en lo posible lo de computación, entréguemela cuanto antes las guías. Mándenmela por WhatsApp, como sea, me las manda y yo se las voy corrigiendo. Voy asentando que ya las entrego. Y las otras también trate de hacerlas. Si tiene dudas me va preguntando y vaya haciéndolas. No son difíciles. Bueno. Usted me dijo que era electricista, que está trabajando de electricista. Así que usar un tester sabe, qué es la ley de Ohm, no le va a dar trabajo hacer esa guía. Sí, no, eso lo tenía medio hecho eso. Y recuerde que lo hace así en el cuaderno como está trabajando, suficiente. Lo importante es que me muestre que hizo la actividad y después cuando el día del coloquio le hago un par de preguntitas, mira la carpeta, me va respondiendo y ya está. Bueno. ¿Quedó libre o...? Sí, ya está liberado. Bueno, ahí les paso entonces por WhatsApp lo que tengo hecho. Dele, dale. Bueno, muchas Dale. gracias. Nos vemos. Cualquier duda, recuerden consulta. Sí, gracias.
No, no hay por qué. Nos vemos. Hola Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y usted, Ariel? No, perdón. Ay, Ricardo, sí, se me confundieron los nombres. Se me confundieron los nombres. Perdón. Te decía que recién llego y ahí me conecté. Está muy bien. Sí, usted viene bien. Entrega rápido la guía. Electrónica 3. ¿No es cierto? Ahora que me está entrando una llamada y no la puedo cortar. Ahí está, ¿ahora me escuchás? Sí, la escucho bien. Bueno, tengo que hacer esta tarea 4 sobre el restador, sumador, rectificador de baja señal y búmetro. Bien. Vamos al libro que trabajamos siempre. Sí. Página Página 183. 84. No, está bien. 184 empieza el restador y en la 183 tiene el sumador. Ajá, dale. Algo que le quería comentar que en principio los estudiantes que, como en el caso suyo, que hacen las guías en tiempo y van entregándome las guías y va participando siempre, está conectando, preguntando, va a tener en principio un coloquio conmigo nomás, el final. Está bien. Así que después, recuerda que el 30 de noviembre terminamos con las guías y después definimos un día que vamos a hacer el examen. Que si en el caso yo voy a hacer coloquio, nos tienen que terminar de confirmar, va a ser conmigo nomás. O sea, vamos a definir un día, una hora, 10 minutitos, 15, hablamos un ratito y estamos. Bueno, escucha una cosa, tengo restador y sumador. Bien. El rectificador de baja señal Está un poquito más adelante. En la 187. El búmetro y el rectificador de baja señal están en la 187. Indicador de barra sería el búmetro. Exactamente. El rectificador de muy baja tensión es el que está arriba. Rectificador de baja señal. Exactamente. ¿Sumado? Bueno. ¿Tiene dudas? No, ya lo leo, te lo respondo y lo completo. Le comento algo rápido. Sumador, ya creo que lo mencionamos la otra vez, es sumar distintas señales. Por ejemplo, un micrófono, un teclado, un órgano, por ejemplo, para el que hace música, una consola mezclada. Si le queremos dar ganancia, le damos valores distintos a la resistencia y va a tener ganancia. Si no, no. Si estas R que están acá, voy a compartirle la pantalla. No tengo la resistencia esta de... Bueno, tengo el restador, no tengo la... Es lo mismo. El restador o el sumador, el principio de funcionamiento es el mismo. Fíjese acá en el sumador, si yo esta resistencia las transformo en un potenciómetro, es una consola mezclada. Eso lo vimos el otro día. Exactamente. El restador es lo mismo. Si estas son potenciómetros, le voy a restar señal. ¿Para qué se suele usar este circuito, el restador? Cuando, por ejemplo, vio en una comunicación ruido, tratamos de meterle un ruido parecido. Entonces, por un lado tenemos señal más ruido, por el otro lado solo ruido. En teoría, vamos a minimizar un poco el ruido. Vamos a mejorar la calidad. Para eso se puede utilizar un restador. Otro ejemplo, yo no sé si usted alguna vez vio o escuchó hablar de lo que son las termocuplas para medir la temperatura. Sí, por supuesto. Bueno, vio que la termocupla mide la diferencia de temperatura entre la punta caliente de la termocupla y la punta fría de la termocupla. La punta fría ni más ni menos donde se conecta la termocupla en el tester, por ejemplo, o en el aparato que mida. Y la punta caliente es donde usted mide la temperatura, que se yo, en un horno, lo que sea. Bueno, como eso mide la diferencia, hay que
sumarle la temperatura ambiente. Entonces, en ese caso utilizaría el circuito sumado. Si además tuviese ruido, bueno, le restaría el ruido, metería además un circuito restado. Y las empieza a armar todo en cascada, uno a continuación del otro, ¿no? La salida de una etapa va a ser la entrada de la otra. Uno va a probar. El restador se usa mucho menos, pero bueno, existe. Después está el derivado, el diferenciador, que no lo pido, pero lo que hace es la derivada al integral. Entonces usted ve, acá tenemos una tensión variable, tenemos el resultado de una señal triangular. Tenemos una señal continua, el resultado es una onda cuadrada. Porque en un caso uno hace la derivada y el otro hace la integral. Y acá tenemos el rectificador de baja tensión. Bueno, ¿por qué se usa esto? El diodo tiene una caída de tensión de 0,7 voltios. Quiere decir que si las señales alternas tienen menos de 0,7 voltios, no las va a rectificar este diodo. No van a pasar. Entonces con este circuito es como que lo amplifica un poco para poder rectificar. Y el búmetro que tiene acá, ¿qué es lo que tiene acá? Estas resistencias son divisor resistivos. Por decir algo, acá tengo 1 voltio, 2, 3 y acá voy a tener 4 voltios, por decir algo. Y se fija, todas las entradas no inversoras están todas puestas juntas. Si mi tensión de entrada es de 2 voltios, va a prender este y va a prender este. Cuando mi tensión de entrada sea de 3 voltios, voy a prender de los 3. Cuando tenga 1 voltio, me prende este. Cuando sea menos, no tengo ninguno. Entonces, esto es un búmetro que tienen algunos equipos de música. Cuando viene fuerte el audio, se prenden todas. Cuando baja, disminuye. Nada más. Un indicador de barra, búmetro, audio rítmico, algunos también lo llaman, porque se prenden más luces, por ejemplo, mientras más fuerte sea, qué sé yo, puedo solo para un disparador de un flash. Un ejemplo de uso, ¿no? Perfecto. Y lo último que le digo, como para que observe, que vayamos viendo un poquito, fíjese que el indicador de barra, el amplificador operacional, es un comparador que no está realimentado. No existe la realimentación acá. No hay nada a la salida que se conecte en la entrada. Y en el de baja señal, sí. Fíjese que la salida se conecta en la entrada inversora. Esta es una solución realimentado y esta es sin realimentación. Como para que vea ejemplos de como comparador y como realimentación. Que se usan de las dos formas. Bueno, si no tiene dudas, está liberado. Perfecto, dale. Bueno, no tenés por qué tratarme de ustedes, nada. Bueno, es la costumbre. Es la costumbre. No se ofenda, Ricardo. No hay problema. Bueno, entonces espero que me mande la guía entonces. Dale. Bueno, Buenísimo. nos vemos. Gracias. Chao. Saludito. Y ahora vamos a trabajar un poquito con laboratorio de comunicaciones. Vamos a buscar la guía. Vamos a buscar los apuntes, que acá vamos a trabajar con dos apuntes. La primera parte la vemos del libro y la segunda parte la vamos a ver de antenas. Del libro, vamos acá al índice. Vamos a buscar las modulaciones digitales.
¿Qué me pasa? Acá está. Página 467. Y ahora vamos a buscar la guía. Bueno, modulaciones digitales. ¿Qué es la modulación ASK? Modulación por amplitud. Además, hacer un gráfico de las ondas. ¿Qué es la modulación FSK? O modulación por frecuencia, y hacer un gráfico. Acá justo estaba mencionado el capítulo 2, que es el que tenemos acá. Acá la idea que tenemos es que tenemos información digital que la tenemos que transmitir en un medio analógico, por ejemplo en una antena, un radio control, un teléfono celular. Todo eso se tiene que convertir esta señal digital en alguna forma analógica. La más simple es esta, la modulación digital por amplitud. Acá tenemos el gráfico que nos pide. Esta es nuestra señal digital. 1, 0, 1, 0. ¿Qué significa? Que cuando tengo un 1, mando portadora. Cuando tengo 0, no mando nada. Cuando tengo un 1, mando portadora. Hagamos de cuenta que la portadora está en un gigahertz, y este periodo dura, hagamos de cuenta, medio segundo. Por medio segundo mando un gigahertz de frecuencia. Por ejemplo, una antena sería como un bip, nada, bip, nada. Es parecido a lo que era el código Morse. La única diferencia es que el código Morse era raya, punto, acá es 1, 0, 1, 0. Después tenemos la otra que es modulación por desplazamiento en frecuencia. Esta técnica es interesante porque se puede hacer muchas cosas, se usa muchísimo hoy en día, o sea, mucho más que las que vamos a ver, pero el nivel de complejidad es muy alto. Después tenemos la otra, que es la modulación. Vale, que acá me confunde, por mirar rápido. Esta, la FSK, la modulación por frecuencia. Acá, que es la que le pido acá. Modulación digital por frecuencia. Acá, la FSK, lo que consiste es que toma una señal a una frecuencia y la otra señal a otra frecuencia. Los 1 a una frecuencia y los ceros a otra frecuencia. Entonces, como que vamos a transmitir con dos frecuencias distintas. Que esto lo vemos bien acá. Si ustedes se fijan, en la entrada tenemos un 1 y un 0. Tenemos una frecuencia central. Cuando tenemos un 0, aumenta la disminuye la frecuencia, quiero decir. Y cuando tenemos un 1, le aumentamos la frecuencia de la portadora. Si estamos de vuelta en nuestro ejemplo de 1 GHz, por ejemplo, para cuando mandamos un 1 va a ser 1,1 GHz y cuando mandamos un 0 va a ser 0,9 GHz. Vamos a mandar de señal. Esta técnica es mucho más compleja y ese era el gráfico que tenemos acá. Este que tenemos acá es el gráfico que les pido para trabajar. Bueno, ahí les dice cómo hacerlo. Y acá ven otra forma de ver el mismo gráfico, mucho más entendible, que lo ven en este caso. En este caso toman al revés, que el 1 es de baja frecuencia y el 0 es alta frecuencia. Eso ustedes lo pueden definir y se hace, eso no hay inconveniente. Este sería el mejor gráfico, 12-12, que explica todo. Cómo se hace la señal y cómo se ve la señal, que es lo que nos interesa, que es lo que les decía. Esto ya es modulación por diferencia de fase. Eso es lo que yo les decía al principio, que es lo que se usa muchísimo, ya sobre todo en celulares y demás. Y acá vamos a ver un poco qué es, vamos a ver entrar a lo que es antena, para transmitir, qué es una antena, qué es y cómo se calcula la longitud de onda, porque para antenas se trabaja mucho con longitud de onda más que con frecuencia. Vamos a trabajar con este libro de antenas. Es lindo porque es muy práctico, entonces es muy didáctico este libro. Si ustedes se fijan en la introducción, ¿qué les dice? Para recibir o emitir señales radioeléctricas
a través de un medio aéreo, son necesarios unos dispositivos especiales denominados antenas. Lo hay de muchos tipos y variedades, que dependiendo de sus características constructivas tendrán mayor o menor potencia, que es lo que se llama ganancia, y precisión, lo que es directividad, así como soportan unas bandas u otras de frecuencia. Primer párrafo tiene la respuesta de qué es una antena. Y acá cuando dicen en el medio aéreo, no es ni más ni menos que en el aire. Si ustedes quieren transmitir una señal en el aire o recibirla, necesitan una antena. La antena puede emitir o recibir. O emitir y recibir, dependiendo del tipo de antena. Después tenemos que ver lo que es la longitud de onda, que creo que ya me pase de largo. Si está acá, pero bueno, no estoy en contacto, pero no importa. Lo importante acá cuando acá en la actividad de se me cerró. Hasta ahora sí, me cerró sin darme cuenta la actividad. Lo que sí es importante acá ver es qué es y cómo se calcula la longitud de onda. La longitud de onda se tiene en cuenta qué cosa es la frecuencia mezclada con la velocidad, es una distancia. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda se mide en metros, quiere decir que es el tiempo, o sea, la distancia que se puede recorrer en el tiempo de un periodo de onda. Por eso tiene que ver la frecuencia y la velocidad de la luz, que se toma como diferencia. Como yo ahí no estoy encontrando la ecuación rápida, para que ustedes busquen, pongan acá en el buscador ecuación de longitud de onda. Justo acá miren una de las sugerencias. Y fíjense, la longitud de onda, vamos acá, es la velocidad de la luz dividida la frecuencia. Lisa y sencillamente. Si alguna vez recuerdan que han trabajado con guías de ondas o con coaxiles, la velocidad ya no es la velocidad de la luz, sino que es un poquito inferior. Pero para el aire tomamos que C es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, y la frecuencia en este caso está dada en megahertz, que sería 1.22 en el ejemplo de esto por 10 a la 6. Y la longitud siempre nos va a dar en metros. La longitud de onda nos da en metros, siempre. Recuerden, acá tienen otra forma, letra esta es lambda, letra Y, velocidad de la luz sobre frecuencia. Siempre. ¿Qué velocidad? La velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, o sea, 300.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz. Y la frecuencia en Hertz, dependiendo qué frecuencia le va a dar una longitud. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces el tamaño físico de la antena es proporcional a la longitud de la onda de la frecuencia que quieran transmitir. ¿Qué significa esto? Frecuencias más altas, antenas más chicas; frecuencias más bajas, antenas más grandes. Por eso mismo, dato, la antena, por ejemplo, que tiene cadena 3 AM700, 700 kHz, puede ser una antena que tenga 100, 150 metros de longitud. Una antena, por ejemplo, de Wi-Fi de los 2 gigas, estamos hablando que tiene unos 5 o 6 centímetros, 10 como mucho. La antena para la televisión digital terrestre es de 12 centímetros y medio, por la frecuencia en la que trabaja. Por eso es importante la longitud de onda, porque nos sirve para cuando se dimensiona una antena, saber qué tan grande va a ser la antena. Recuerden, el resumen es frecuencias altas, longitudes de ondas pequeñas, antenas chicas; frecuencias bajas, longitudes de ondas grandes, antenas grandes. Bueno, ese es el resumen de la actividad número 4 de antenas.